Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy, como pueden ver, vamos a aprender a tejer este hermoso top donde he combinado varios puntos que le agregué detalles de perlas tanto en la zona del cuello como en la parte baja y ahí algunos detalles más, así que espero que les guste mucho, es súper fácil de hacer, así que hazme saber en los comentarios en qué color la vas a tejer tú. Ahora sí, vamos con el tutorial. Empezamos haciendo un nudo, vamos a ingresar el crochet, sacamos, no lo vamos a ajustar y ahí mismo vamos a subir con 3 cadenas. Vamos a iniciar tejiendo la copa. En ese espacio voy a realizar un total de 4 puntos altos y que van a ser 5 contando con las 3 cadenas de inicio. Dos cadenas y en ese mismo espacio repito 5 puntos altos. Nuevamente 2 cadenas y en ese mismo espacio repito 5 puntos altos más. Este inicio vamos a realizar independientemente de la talla que tú estés tejiendo de copa, siempre lo vamos a iniciar de esta forma. Repito nuevamente 2 cadenas, vamos a jalar de aquí de esta soguita, ajustamos nuestro círculo para cerrarlo y vamos a ingresar en la tercera cadena de inicio, aquí, y hacemos punto deslizado. Con esto finalizamos la primera vuelta. Ya tenemos las 3 esquinas de nuestra copa. Ahora vamos a ingresar de esta forma por detrás del punto alto. Ingresamos el crochet, sacamos hilo y hacemos un punto bajo. Agrego 2 cadenas y vamos a empezar a tejer en punto relieve. Vamos a ingresar el crochet por detrás, pasamos el hilo y hacemos punto alto. Lazada y en este siguiente punto alto ahora vamos a hacer el punto relieve por delante de esta forma. Pasamos hilo y hacemos punto alto. Lazada, ahora en el siguiente punto hacemos punto relieve por detrás ingresando el crochet de esta forma. Vamos a ir intercalando punto relieve por delante y punto relieve por detrás. Aquí me corresponde hacer por delante y ya tengo ahí estos puntos. Ahora aquí en este espacio de 2 cadenas de la vuelta anterior vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos ahí mismo. Ahí está la esquina de nuestra copa. Continuando, vamos a hacer punto relieve por delante en este primer punto alto que visualizamos. Punto alto, lazada, en el siguiente punto relieve por detrás ingresando el crochet de esta forma. Pasamos por detrás, sacamos hebra y hacemos punto alto. Lazada, en el siguiente punto relieve por delante, lazada en el siguiente punto relieve por detrás y así intercalamos. Aquí tengo un último punto alto más que nos toca hacer por delante. Y continuamos en este espacio 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos ahí mismo. Esta sería la segunda esquina de nuestra copa triangular. Continuamos en este primer punto alto que visualizamos, iniciamos haciendo el punto relieve por delante, en el siguiente punto alto, punto relieve por detrás y así intercalando.
en todos estos puntos altos que tenemos de este lado. Aquí el último punto alto, relieve por delante. Aquí tenemos el espacio y hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos como corresponde. Ahí tenemos nuestra tercera esquina y para finalizar hacemos punto deslizado aquí en la segunda cadena que agregamos al iniciar. Ingresamos y punto deslizado. Ya tenemos nuestra segunda vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a repetir en este mismo espacio, ingresamos por delante el crochet y punto bajo y agregamos 2 cadenas más. Este es nuestro inicio. Lazada en el siguiente punto que ya tiene relieve por detrás de la vuelta anterior, vamos a hacer nuevamente un punto relieve por detrás. Lazada en este punto relieve por delante de la vuelta anterior, punto relieve por delante nuevamente aquí y en el siguiente punto relieve por detrás sobre punto relieve de la vuelta anterior. Vamos a ir intercalando nuevamente respetando el patrón de la vuelta anterior, punto relieve por delante y punto relieve por detrás. Aquí estoy haciendo el último punto que me corresponde hacer punto relieve por delante. Ahora aquí en este espacio de 2 cadenas de la vuelta anterior vamos a repetir 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos ahí mismo. Continuamos, aquí me corresponde hacer punto relieve por delante, siempre vamos a iniciar punto relieve por delante. En el siguiente punto relieve por detrás. En el siguiente sobre punto relieve por delante, punto relieve por delante. Y así vamos a continuar repitiendo este patrón en toda la vuelta de nuestra copa. Aquí estoy en mi tercera esquina, aquí me corresponde hacer punto relieve por delante. Y en este último punto que me queda, hacer punto relieve por detrás. Y finalizamos con punto deslizado en la segunda cadena de inicio. Con esto ya tenemos finalizada nuestra tercera vuelta. Y ya va tomando forma. Para la siguiente vuelta vamos a repetir nuevamente. En ese mismo espacio ingresamos el crochet por delante, punto bajo, 2 cadenas, lazada y en el siguiente punto que tenemos punto relieve por detrás, repetimos el punto relieve por detrás. Lazada sobre punto relieve por delante, punto relieve por delante. Y vamos a repetir el patrón hasta finalizar. Y así vamos a continuar tejiendo, repitiendo este mismo patrón hasta obtener la medida que tú deseas de copa o la medida que tú estés trabajando. Aquí ya va a depender de la talla que tú estés trabajando, la cantidad de vueltas que vamos a repetir. Por aquí ya finalicé mi copa, he realizado un total de 13 vueltas. De esta forma es como lo vamos a contar, iniciando de aquí del centro. Y en cada orificio vamos a ir contando nuestras vueltas. Yo he realizado, como les mencioné, un total de 13 vueltas. Aquí voy a cortar mi hilo y vamos a repetir este mismo patrón para nuestra segunda copa. Mi copa me va a estar midiendo 17 centímetros. Aquí ya tengo ambas copas finalizadas. Y esa es la forma como nos vamos a tomar la medida para saber que ya tenemos la cantidad de vueltas adecuada según la medida que tú estés trabajando. Una vez que ya tengamos las 2 copas finalizadas, vamos a girar y vamos a trabajar esta parte baja de la base de la copa. Vamos a ingresar el crochet
Aquí en este espacio de 2 cadenas que se realiza en la copa en una esquina, vamos a ingresar el hilo, hacemos el nudo y vamos a empezar a trabajar puntos bajos. Subimos con una cadena, en ese mismo espacio hacemos un punto bajo, sobre punto alto de aquí un punto bajo, en este siguiente sobre punto alto, punto bajo, en este siguiente punto bajo y así vamos a trabajar punto bajo en toda esta parte baja de la copa, bueno, que sería como la base de nuestra copa, haciendo este borde con puntos bajos. Por aquí ya terminé de trabajar mis puntos bajos y ya estoy llegando aquí a la siguiente esquina. Hacemos aquí el último punto bajo en este espacio de 2 cadenas. Y vamos a agarrar nuestra siguiente copa y vamos a ingresar en la esquina y hacemos punto bajo. Y continuamos trabajando punto bajo sobre punto alto de toda la base de nuestra segunda copa hasta llegar a la siguiente esquina. De esta forma ya tenemos unida ambas copas. Por aquí he finalizado los puntos bajos. Aquí me falta realizar el último en este espacio. Subimos con una cadena, giramos trabajo y en este primer espacio punto bajo. En este siguiente punto bajo y vamos a trabajar punto bajo sobre punto bajo en todo este borde que realizamos en la vuelta anterior, los puntos bajos. Por aquí ya finalicé la segunda vuelta de puntos bajos. Así es como se va a ir viendo. Aquí me falta realizar el último punto bajo, 1 y aquí uno más, punto bajo. Subo con una cadena nuevamente, giro trabajo y voy a hacer una tercera vuelta de puntos bajos. En este primer espacio, el primer punto bajo y así continúo trabajando punto bajo sobre punto bajo en todo este borde. Por aquí ya tengo finalizada mi tercera vuelta de puntos bajos. Me falta realizar aquí 2 puntos más. Y ahora sí, ya tenemos finalizado. Ahora voy a subir con 7 cadenas. Para tomar altura, giramos el trabajo y vamos a trabajar punto alto doble estirado. Para eso vamos a hacer doble lazada. Me voy a saltar un espacio y en el siguiente ingreso y hago paso por una lazada, paso por otra, paso por una, paso por otra y cierro todo. Ese va a ser mi punto alto doble estirado. Una cadena, doble lazada, me salto un espacio. En este siguiente me paso por 1, paso por 2, paso por 3, paso por 4 y paso por 5. Repetimos una cadena, doble lazada, me salto un espacio y en el siguiente nuevamente punto alto doble estirado. Este es el patrón que vamos a repetir en esta vuelta hasta finalizar. Por aquí he finalizado mis puntos altos dobles estirados. Me falta aquí una, hago una cadena doble lazada y en este último punto bajo de la vuelta anterior ingreso y hago un punto alto doble estirado. Con eso finalizamos la vuelta. Subimos con 3 cadenas, giramos trabajo y en este espacio de una cadena de la vuelta anterior vamos a realizar un punto alto. Lazada sobre punto alto doble, un punto alto, en el espacio otro punto alto y sobre punto alto doble un punto alto. Esta es la forma como vamos a trabajar los puntos altos en esta vuelta. Por aquí ya finalicé mis puntos altos. Para hacer el último voy a ingresar en la sexta cadena de inicio de la vuelta anterior y hago el último punto alto. Para la siguiente vuelta subo con una cadena, giro trabajo
Y en el primer espacio, aquí en este primer espacio disponible, hacemos un punto bajo. En este siguiente, punto bajo. En este siguiente, punto bajo sobre punto alto y así en toda esta vuelta. Nuevamente por aquí ya finalicé mis puntos bajos. Me falta trabajar aquí 2 puntos más. Aquí el último en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Subo con una cadena nuevamente, giro trabajo y voy a hacer una segunda vuelta con puntos bajos. En este primer espacio, punto bajo. Y continuamos trabajando punto bajo sobre punto bajo de la vuelta anterior hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi segunda vuelta de puntos bajos. Aquí realizo el último punto bajo. Ahora subo con 3 cadenas más 2 de separación, un total de 5 cadenas, giro trabajo. Lazada, me voy a saltar 2 espacios y en el siguiente voy a ingresar y hago un punto alto, no finalizo. En ese mismo espacio un segundo punto alto, no finalizo. Ahí mismo un tercer punto alto y ahora sí cierro los 3 juntos. Ahí está nuestro dibujo. 2 cadenas, me salto nuevamente 2 espacios y en el tercero ingreso un punto alto, no finalizo. Un segundo punto alto, no finalizo. Un tercer punto y finalizo los 3 juntos. Repetimos 2 cadenas, me salto 2 espacios y en el siguiente repito el mismo dibujo. Este es el patrón que vamos a trabajar en esta vuelta hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi vuelta, así es como se van a ver estos dibujos. Ya hice 2 cadenas, me salto 2 espacios y en el último punto bajo de la vuelta anterior hago únicamente un punto alto. Para la siguiente vuelta subo con 3 cadenas, giramos trabajo y en este primer espacio de aquí de 2 cadenas de la vuelta anterior vamos a hacer el dibujo de la vuelta anterior. 3 puntos altos finalizados juntos. 2 cadenas, me salto a este siguiente espacio y repito los 3 puntos altos finalizados juntos. Nuevamente 2 cadenas y en el siguiente espacio repetimos. Nuevamente vamos a trabajar este dibujo hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi segunda vuelta trabajando estos dibujos. Ya hice 2 cadenas. En este espacio repito el dibujo, 3 puntos altos finalizados juntos, lazada y en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior ingreso y hago únicamente un punto alto. Para la siguiente vuelta vuelvo a subir con 3 cadenas más 2 de separación, un total de 5 cadenas. Giramos trabajo, lazada y me voy a saltar a este espacio de aquí de 2 cadenas de la vuelta anterior y repetimos el mismo dibujo. Nuevamente 2 cadenas, me salto al siguiente espacio y repetimos el mismo dibujo. Vamos a repetir el mismo patrón hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi tercera vuelta con estos dibujos. Me queda aquí hacer 2 cadenas y me voy a saltar a la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior y vamos a realizar únicamente un punto alto. Si tú deseas que el top sea más largo, te recomiendo agregar unas vueltas más de este mismo patrón. Y si deseas que sea el mismo tamaño del que yo estoy trabajando, aquí nomás te quedas con 3 vueltas repitiendo este patrón. Para la siguiente vuelta agrego una cadena, giro trabajo y en este primer espacio disponible un punto bajo. En este espacio grande 2 puntos bajos y aquí en este espacio donde se forma el dibujo de los 3 puntos altos finalizados juntos únicamente un punto bajo. En el espacio grande nuevamente 2 puntos bajos y aquí en este espacio únicamente un punto bajo. Vamos a repetir este patrón hasta finalizar.
Por aquí ya finalicé la vuelta con puntos bajos. Aquí me queda hacer uno más. En este espacio, dos más. Y un último en la tercera cadena de inicio. Para la siguiente vuelta voy a subir con 3 cadenas más una cadena de separación. Giramos trabajo, lazada y me voy a saltar a este espacio de aquí ingresando de esta forma y vamos a hacer 2 puntos altos. 2 cadenas y 2 puntos altos ahí mismo. Si se fijan, no estoy ingresando en los puntos bajos que trabajamos de la vuelta anterior, sino en el espacio grande. Una cadena, me salto nuevamente un espacio y repito 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos ahí mismo. Una cadena, lazada, repetimos, nos saltamos un espacio y en este siguiente nuevamente 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos ahí mismo. Vamos a repetir este mismo patrón hasta finalizar esta vuelta. Por aquí ya finalicé mi vuelta. Aquí voy a agregar una cadena lazada y voy a hacer un punto alto en el último punto bajo de aquí, un punto alto. Subo con una cadena, giro trabajo y en este primer espacio hago un punto bajo. 2 cadenas y me salto al centro de este primer dibujo y realizamos un punto bajo. Nuevamente 2 cadenas, lazada y me salto al centro de este siguiente y vamos a trabajar 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos ahí mismo, 2 cadenas, 2 puntos altos más ahí mismo, nuevamente 2 cadenas y 2 últimos puntos altos más. 2 cadenas y me salto a este siguiente dibujo al centro y punto bajo. Así es como se va a ver nuestro dibujo. Y aquí están los 8 puntos altos agrupados de 2 en 2, separados de 2 cadenas. Repetimos 2 cadenas, me salto al centro de este siguiente dibujo y vamos a repetir nuevamente 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos ahí mismo, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más. Todo en el mismo espacio. Ahí está nuestro dibujo, 2 cadenas y me salto al centro de este siguiente y punto bajo. Este es el patrón que vamos a repetir hasta finalizar. Por aquí he finalizado mi vuelta con estos dibujos, así es como se va a ir viendo. Aquí voy a agregar 2 cadenas y voy a ingresar en la tercera cadena de la vuelta anterior y voy a realizar únicamente un punto bajo. Para la siguiente vuelta voy a subir con 3 cadenas, giro trabajo, lazada y ahora voy a trabajar de estos dibujos de la vuelta anterior en las 2 cadenas de separación que se realizó. En este primer espacio voy a trabajar 3 puntos altos, 2 cadenas y en ese mismo espacio hago un punto bajo. Me salto a este siguiente espacio de aquí, punto bajo, subo con 2 cadenas y en ese mismo espacio realizo 3 puntos altos. Ahí está. Ahora aquí vamos a empezar a agregar las perlas. Yo voy a utilizar estas perlas, pero tú puedes agregar el detalle que tú deseas aquí en esta parte baja. Y voy a utilizar este crochet de punta fina que me va a ayudar a colocar. Este crochet puede ingresar en el orificio de mi perla. Entonces ingresamos este crochet, agarramos la perla, ingresamos, pasamos el hilo de esta forma, sacamos, pasamos la perla de esta forma, cambiamos de crochet con el que estamos tejiendo y vamos a ajustar. Una vez que hayamos ajustado, lazada y en ese mismo espacio vamos a repetir 3 puntos altos. 2 cadenas
y en ese mismo espacio punto bajo. Me salto a este siguiente espacio, un punto bajo, agrego 2 cadenas y en ese mismo espacio realizo 2 puntos altos. 2 cadenas y en ese mismo espacio un punto bajo. Con esto tenemos finalizado el primer dibujo y así es como nos va a quedar con la perla agregada. Lazada, me salto a este siguiente dibujo aquí en este espacio de este dibujo y vamos a repetir. Ahí voy a trabajar 3 puntos altos en ese mismo espacio. Agrego 2 cadenas y en ese mismo espacio un punto bajo. Me salto a este siguiente espacio, punto bajo, agrego 2 cadenas, lazada y realizamos 3 puntos altos ahí mismo. Quitamos el crochet, vamos a agregar aquí nuevamente la perla, ingresamos este crochet de punta fina, pasamos nuestra perla, pasamos hilo de esta forma, pasamos por aquí, pasamos la perla, quitamos el crochet, cambiamos y ajustamos. Lazada y en ese mismo espacio repito 3 puntos altos. 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahí está nuestra segunda perla. Me salto este siguiente espacio, punto bajo, agrego 2 cadenas y realizo 2 puntos altos más. 2 cadenas y punto bajo ahí mismo. Esta es la forma como vamos a trabajar hasta finalizar agregando nuestras perlas. Por aquí ya finalicé, miren qué bonito se veía con las perlas agregadas. Y aquí voy a desatar esta parte para mostrarles cómo que lo vamos a finalizar. Aquí para finalizar simplemente voy a hacer lazada y me voy a saltar a este punto bajo de la vuelta anterior y realizamos 3 puntos altos ahí mismo. Con esto tenemos finalizada todo el largo de nuestro top. Aquí vamos a cortar el hilo y ahora vamos a pasarnos a trabajar la parte de arriba de nuestro top. Para trabajar la parte de arriba vamos a fijarnos que nuestro trabajo esté por delante. Para saberlo nos guiamos de este hilo que hicimos en el centro para iniciar la copa, eso sería por detrás. Una vez que nuestro trabajo esté por delante vamos a ingresar de este lado de copa aquí en esta esquina. Vamos a contar 1, 2 puntos altos a partir de la esquina y vamos a ingresar ahí para empezar a tejer. Ahí vamos a ingresar nuestro hilo y vamos a hacer el nudo. Agregamos una cadena y en ese mismo espacio un punto bajo. En este siguiente sobre punto alto un punto bajo. En este espacio grande únicamente un punto bajo. En este siguiente punto alto de aquí un punto bajo. Y continuamos realizando punto bajo en todo este borde de la copa, punto bajo sobre punto alto. Hasta llegar aquí. Por aquí he finalizado todo el borde y estoy aquí en esta parte baja donde está la unión de ambas copas. Aquí voy a trabajar un punto bajo más, aquí otro y aquí el último, porque de ahí viene la esquina. Si se fijan, aquí está el espacio grande y ahí no lo vamos a tejer. Vamos a saltarnos de frente a la siguiente copa. De igual manera, aquí en este primer punto alto que visualizamos después de esta esquina. Aquí en este punto alto ingreso y hacemos un punto bajo. De esta forma vamos a continuar ahora de este lado de copa, trabajando los puntos bajos hasta llegar a la siguiente esquina. Yo voy a colocar aquí un marcador para llegar a la misma altura de
la que iniciamos en esta primer copa, que sería de aquí de la esquina, 2 puntos altos hacia atrás. Ahí vamos a colocar el marcador. Por aquí he finalizado todo este borde con puntos bajos. Aquí les quería mostrar de todas maneras cómo lo vamos a trabajar. Punto bajo aquí en este espacio grande, punto bajo más aquí sobre punto alto, y el último aquí quitamos el marcador y hacemos el último punto bajo. Subimos con 5 cadenas, donde 2 cadenas van a ser de separación. Giramos el trabajo, lazada, y me voy a saltar 2 espacios. 1, 2, y en el tercero ingreso y hago un punto alto. De esta forma nos va a quedar. Agregamos una cadena y hacemos un punto alto ahí mismo, para poder girar y trabajar del lado de la copa. Una cadena, me salto un espacio y en el siguiente un punto alto. Una cadena, me salto un espacio y en el siguiente un punto alto. Vamos a empezar a trabajar cuadraditos en este borde de la copa, hasta llegar a donde se hizo la unión de ambas copas, a la parte baja de aquí. Por aquí estoy por llegar, así es como se va a ir viendo los cuadrados. Aquí hice una cadena, me falta aquí hacer un último para poder saltarme a la siguiente copa, y lo vamos a hacer de esta forma. Para hacerlo no vamos a hacer aquí cadena, vamos a saltarnos 1, 2, 3 y en el cuarto espacio únicamente un punto alto. ¿Correcto? 1, 2, 3 y en el cuarto un punto alto, y así es como se va a ver aquí en este centro. Y continuamos una cadena, nos saltamos un espacio y en el siguiente un punto alto, trabajando cuadraditos ahora de este borde de la copa. Por aquí estoy finalizando mis cuadraditos ahora de este lado de copa, así es como se va a ir viendo. Ya hice aquí una cadena, me voy a saltar un espacio, en este siguiente un punto alto, una cadena y un punto alto ahí mismo, tal cual hicimos al iniciar en el otro lado de copa. Aquí. Ahora realizo 2 cadenas, me salto 1, 2, 3 y en el cuarto espacio un punto alto. Con eso finalizamos esta vuelta. Ahora subo con una cadena, giro trabajo y en este primer espacio hacemos un punto bajo. En este espacio grande 2 puntos bajos, sobre punto alto un punto bajo, y en este espacio de una cadena de aquí un punto bajo. Ahí me voy a quedar. Y aquí voy a empezar a tejer cadenas para poder llegar hasta el otro lado de la copa. En este caso yo voy a realizar un total de 45 cadenas. La cantidad de cadenas que tú vayas a realizar debe ser un número impar. Una vez que ya tengo mis 45 cadenas, vamos a ir midiendo que quede de esta forma para llegar al otro lado de la copa. Una vez que tengamos las cadenas, voy a hacer un punto bajo aquí en este espacio de una cadena, otro punto bajo sobre punto alto, en este espacio grande 2 puntos bajos y un último en la tercera cadena, contando 1, 2, 3 y ahí un último punto bajo. Todas mis 45 cadenas que he tejido me va a estar midiendo un total de 16 centímetros. Y todo de aquí a aquí 20 centímetros. Antes de continuar voy a colocar un marcador en el centro de las 45 cadenas que he realizado de esta forma para tenerlo en cuenta en la siguiente vuelta. Una vez que hayamos hecho eso, continuamos tejiendo. Vamos a subir con 3 cadenas más una cadena de separación
giramos trabajo y vamos a empezar a tejer cuadraditos separados de una cadena. Me salto un espacio en el siguiente un punto alto. Ahí está el primero, una cadena, me salto un espacio en el siguiente otro punto alto, una cadena, ahora estoy aquí en las cadenitas que he tejido, me salto una y en el siguiente un punto alto y voy a empezar a trabajar esto hasta llegar antes del marcador que está en el centro. Por aquí estoy por llegar a mi marcador, ya hice una cadena lazada y me salto un espacio en este siguiente un punto alto. Hay dos cadenas antes del marcador. Vamos a retroceder este último punto alto que trabajamos, nos vamos a quedar ahí, vamos a hacer lazada, contamos 1, 2, tenemos el marcador, 1, 2 y aquí hacemos un punto alto, lazada y finalizamos los dos juntos. De esta forma es como vamos a trabajar en esta vuelta. Una cadena, me salto ahora un espacio nuevamente, en este siguiente un punto alto, una cadena, me salto un espacio, en el siguiente otro punto alto y continuamos trabajando los cuadraditos hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando esta vuelta, así es como se va a ir viendo. Aquí me falta hacer un último cuadrado, una cadena, me salto un espacio y hago el último aquí sobre punto bajo de la vuelta anterior, punto alto. Subo con 3 cadenas, giro trabajo, lazada, me salto a este espacio de una cadena de la vuelta anterior y hago un punto alto. Aquí en este punto alto vamos a trabajar en punto relieve por delante, ya que nuestro trabajo está por delante, nos fijamos. A este es por detrás y este es por delante. En ese caso hacemos el punto relieve por delante. De esta forma, en este espacio un punto alto normal. En este punto alto de la vuelta anterior, punto alto relieve por delante y así continuamos trabajando hasta llegar al centro donde está el marcador. Aquí estoy por llegar al marcador. Aquí voy a hacer un último punto relieve por delante sobre punto alto de la vuelta anterior. Ahora aquí en este espacio voy a ingresar y hago un punto alto, pero no lo voy a finalizar, me voy a quedar ahí, lazada, me salto a este siguiente, lazada y finalizo los dos juntos. Con esto se va generando una disminución. En este siguiente punto alto en relieve por delante y continúo trabajando el mismo patrón hasta finalizar. Voy a quitar el marcador porque ya no lo necesitamos. Por aquí estoy finalizando mi vuelta. Aquí me falta hacer un punto alto en el espacio y un último punto alto en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Para la siguiente vuelta subo con 3 cadenas más una cadena de separación, en total 4 cadenas. Vamos a repetir vuelta de cuadraditos. Me salto un espacio, en este siguiente un punto alto, una cadena, me salto un espacio, en el siguiente un punto alto. Así hasta llegar al centro donde estamos haciendo la disminución. Aquí estoy por llegar al centro, aquí está ya mi disminución de la vuelta anterior, lo ubicamos bien, me salto un espacio y aquí hago un punto alto, no lo finalizo, me salto aquí a este siguiente y finalizo ambos juntos. Una cadena y continúo trabajando los cuadraditos hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando, una cadena, me salto un espacio
y en la tercera cadena de la vuelta anterior un punto alto. Subo con 3 cadenas, vamos a repetir la vuelta donde hicimos punto relieve. Lazada en este espacio únicamente punto alto, sobre punto alto de la vuelta anterior, punto alto en relieve por delante y en el espacio punto alto normal. Y así hasta llegar al centro donde se va a repetir disminución. Ya estamos aquí en el centro. Aquí en este espacio hago un punto alto, no finalizo. Lazada, me salto a este siguiente y finalizo ambos juntos. Aquí tenemos la disminución. Y continúo lazada sobre este punto alto en relieve por delante y en este espacio punto alto normal. Así hasta finalizar la vuelta. Por aquí estoy finalizando. Me queda hacer un último punto alto en el espacio y el último en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Aquí he finalizado con mis vueltas, que me va a estar midiendo en total de 2.5 centímetros. Ahora aquí voy a realizar una extensión de cadenas. Ojo, esta tiene que ser larga porque va a colgar para el ajuste del cuello. Yo he realizado un total de 140 cadenas. Aquí están todas las cadenas que he tejido. Una vez que realizamos el largo que deseamos, como te vuelvo a repetir, esta va a ser la caída de la parte de atrás y vamos a cortar el hilo. Ahora vamos a trabajar la misma extensión de cadenas, pero de este lado. Vamos a voltear el trabajo y voy a ingresar aquí en esta esquina, en la tercera cadena de aquí. De la última vuelta ingresamos nuestro hilo y vamos a repetir la misma extensión de cadenas, la misma cantidad que trabajaste en el otro lado. En este caso yo voy a hacer 140 cadenas nuevamente. Por aquí están mis 140 cadenas, ya tengo de estos dos lados. Una vez que tengamos eso, vamos a empezar a tejer punto bajo en todas las cadenas. Me voy a saltar 2 espacios y en el siguiente ingreso y hago el primer punto bajo. Ahí voy a colocar un marcador para saber que ahí voy a finalizar en la siguiente vuelta. Y continúo trabajando punto bajo en cada cadenita disponible. También vamos a continuar trabajando los puntos bajos en el borde del cuello y en la siguiente extensión de cadenas de las 140 cadenas. Por aquí ya finalicé tejiendo los puntos bajos, así es como se va a ver todo este borde aquí en esta parte también y este otro lado de las cadenas que se realizó. Y aquí está el marcador. Una vez que hayamos finalizado tejiendo punto bajo, vamos a trabajar ahora puntos altos. Vamos a subir con 3 cadenas, giramos el trabajo y nos vamos a saltar a este siguiente espacio y hacemos punto alto. Vamos a trabajar punto alto sobre punto bajo de la vuelta anterior, nuevamente en todo el borde de la zona del cuello y de la otra extensión de cadenas. Por aquí nuevamente ya he finalizado mis puntos altos en todo este borde, así es como se va a ir viendo. Aquí me falta realizar 2 puntos altos más. Aquí el último, quito el marcador y hago el último punto alto. Para la siguiente vuelta nuevamente subo con 3 cadenas, voy a repetir otra vuelta con puntos altos. Giro trabajo y en este espacio punto alto sobre punto alto. En el siguiente punto alto sobre punto alto y así nuevamente en todo el borde tal cual hicimos en la vuelta anterior. Vamos a repetir esto mismo trabajando vuelta de puntos altos hasta obtener el ancho que tú deseas que sea la tira. En este caso yo voy a agregar un total de 4 vueltas de puntos altos.
Por aquí he finalizado, he realizado un total de 4 vueltas, así es como se va a ir viendo nuestro trabajo. Miren la tira en todo este largo, aquí están las 4 vueltas. Así es como se va a ver en esta zona del cuello. Una vez que tengamos trabajado todo eso según el ancho que tú deseas, aquí voy a cortar el hilo. Ahora vamos a trabajar el borde de todo nuestro top. Vamos a iniciar, nuestro trabajo tiene que estar por delante, ojo, y vamos a iniciar de este costado. De aquí, de esta parte, vamos a ingresar aquí en esta cadenita donde finalizamos la vuelta. En esta parte baja ingresamos el hilo y vamos a subir con una cadena en ese mismo espacio un punto bajo. En este siguiente únicamente un punto bajo. En este siguiente espacio un punto bajo. En este siguiente corresponde hacer 2 puntos bajos. Ahí mismo. En este siguiente espacio un punto bajo. En este espacio grande nuevamente 2 puntos bajos ahí mismo. En este siguiente espacio grande 2 puntos bajos. Voy a hacer punto bajo como corresponde en todo este borde. Aquí en este espacio pequeñito un punto bajo, y estoy en esta parte donde hice los puntos altos dobles estirados, y aquí voy a hacer un total de 4 puntos bajos. Me salto este siguiente espacio pequeñito y continúo con los puntos bajos en cada espacio disponible. Ya estoy llegando a la parte de la copa. En este espacio, en esta esquina, únicamente un punto bajo. Y voy a trabajar punto bajo en cada punto alto del borde de nuestra copa. Así es como se va a ir viendo. Y vamos a continuar tejiendo punto bajo hasta llegar aquí arriba. Por aquí ya tengo todo el borde de mi copa con puntos bajos. Continuando aquí en este espacio, ubicamos y hacemos un punto bajo. En este siguiente un punto bajo. En este espacio grande 2 puntos bajos. En este siguiente un punto bajo. En este espacio grande 2 puntos bajos. Continúo en cada espacio disponible punto bajo. Ahora voy a trabajar el borde de aquí de toda esta tira larga que trabajamos. Aquí voy a hacer un último 2 puntos bajos más, y ahora trabajo este borde de aquí de arriba con puntos bajos. En cada espacio disponible que encontremos un punto bajo. Por aquí ya finalicé todo este borde de la tira de este lado. Así es como se va a ver los puntos bajos. Llegué aquí en esta parte. Para poder girar les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Aquí en este último espacio hago 2 puntos bajos ahí mismo para poder girar y hacer de este lado. Punto bajo más ahí. Ahora en este espacio grande 2 puntos bajos. Me salto a este otro espacio grande 2 puntos bajos. Me salto a este siguiente 2 puntos bajos más. Y en este último 2 puntos bajos. Ahora voy a agregar 2 puntos bajos en la tercera cadena de inicio de aquí, de donde trabajamos estas vueltas. Ahí mismo voy a agregar 2 puntos bajos para poder girar y hacer ahora de este otro lado, donde voy a hacer punto bajo sobre punto alto de este borde.
Y vamos a continuar trabajando esto mismo en todo este borde de la tira, todo por aquí, todo, hasta llegar aquí. Repetimos, bajamos por aquí, continuamos todo este borde, llegamos a la zona de la copa y también este costado hasta llegar aquí. Por aquí ya finalicé todo el borde de mi top con puntos bajos, tal cual les indiqué. Así es como se va a ir viendo ya con el borde de puntos bajos. Una vez que hayamos finalizado, yo me he quedado aquí. Ahora vamos a trabajar la parte de atrás. Vamos a subir con 3 cadenas, ahí nomás sin cortar el hilo, giramos el trabajo y voy a trabajar punto alto sobre punto bajo. En este siguiente espacio, aquí ubicamos y hacemos un punto alto. En este siguiente punto alto y así hasta obtener más o menos el ancho que tú deseas a la parte de atrás para el ajuste. Más o menos yo quiero que sea hasta aquí. Como pueden ver, hasta ahí voy a trabajar los puntos altos. Una vez que hayamos alcanzado la medida que tú deseas para la parte de atrás, subo con 3 cadenas y de este lado, de la parte de arriba, voy a hacer disminución. Para eso, en este siguiente espacio, después de girar el trabajo, voy a ingresar punto alto, no finalizo. Lazada en este siguiente, un segundo punto alto y finalizo ambos. Con esto se genera disminución. Ojo, la disminución solo va a ser en esta parte de arriba. Y continúo trabajando punto alto sobre punto alto hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando mi vuelta de puntos altos. Aquí me queda hacer 2 puntos altos más y un último en la tercera cadena de inicio. Aquí en esta parte no vamos a hacer disminución. Subimos con 3 cadenas, giro trabajo. Como les digo, aquí no vamos a hacer disminución, solo de este lado. Entonces aquí trabajamos normal los puntos altos. Punto alto sobre punto alto hasta llegar al final de la vuelta. Aquí estoy por finalizar y vamos a repetir disminución. Aquí me falta trabajar unos últimos puntos altos. Aquí un último y ahora sí tengo 2 espacios, 1, 2, donde voy a hacer disminución. Ingreso aquí, hago un punto alto, no finalizo, lazada en este siguiente espacio, punto alto y finalizo ambos. Con esto tengo disminución. Lazada y vamos a ingresar en la tercera cadena de inicio y hago únicamente un punto alto. Subo con 3 cadenas, giro trabajo y repetimos disminución. En este primer espacio, punto alto, no finalizo, lazada en este siguiente, punto alto y finalizo ambos. Tenemos disminución. Y continúo trabajando punto alto sobre punto alto hasta finalizar la vuelta. Recuerda que solo estamos haciendo disminución de este lado, de la parte de arriba. Por aquí estoy finalizando mi vuelta y aquí continúo trabajando punto alto normal. Aquí un último punto alto en la tercera cadena de inicio. Vuelvo a subir con 3 cadenas. Giro trabajo. Hacemos punto alto normal. Punto alto sobre punto alto hasta finalizar la vuelta. Y ese es el patrón que vamos a repetir siempre. De este lado hacemos disminución y de este otro lado trabajamos normal hasta llegar más o menos a la parte del centro de la espalda. Recuerda que tienes que ir tomándote la medida porque atrás vamos a colocar botones y tiene que ser ajustado el top. Por eso te recomiendo que te tomes la medida para que no te vaya a quedar muy flojo. Por aquí ya finalicé, he realizado un total de 19 vueltas, así es como se va a ver de este lado con disminución y de este lado trabajando normal los puntos. Yo he realizado un total de 19 vueltas, hasta ahí esas 19 vueltas me llegan más o menos al centro de la espalda, dejando un espacio porque voy a colocar los botones y esas 19 vueltas me va a estar midiendo 16 centímetros. Entonces ese espacio que voy a dejar, voy a hacer aquí
los orificios para mis botones. Subo con una cadena en este primer espacio un punto bajo. En este siguiente espacio un segundo punto bajo. Realizo 3 cadenas. Me salto 2 espacios y en el siguiente un punto bajo. Este va a ser el primer orificio para mi botón. Y continúo trabajando 3 puntos bajos más. Un total de 4 puntos bajos. Nuevamente agrego 3 cadenas. Me salto 2 espacios y en el siguiente un punto bajo. Este es el segundo orificio y continúo trabajando 3 puntos bajos más. Nuevamente repito, para un tercer orificio, 3 cadenas, me salto 2 espacios y en el siguiente un punto bajo. En este siguiente otro punto bajo y aquí me sobra un punto donde agrego un punto bajo más en la tercera cadena de inicio. En este caso a mí me quedaron 3 orificios para hacer aquí, pero de acuerdo a la medida que tú estés trabajando te pueden quedar hasta 4 orificios o también como 2 orificios nada más para colocar 2 botones. Ahora aquí subo con una cadena, giro trabajo y voy a trabajar un último borde con puntos bajos. En este espacio grande voy a realizar 4 puntos bajos. Y continúo trabajando punto bajo sobre punto bajo hasta llegar al siguiente orificio donde voy a repetir 4 puntos bajos. Y así hasta finalizar. Aquí me queda hacer 2 puntos bajos más, 1 y aquí el último para finalizar. Y ahora sí aquí cortamos nuestro hilo. De esta forma ya tengo este lado para la parte de atrás, con los orificios de este lado. Ahora vamos a repetir este mismo patrón al otro lado, repitiendo la misma cantidad de puntos altos que he trabajado aquí y la misma cantidad de vueltas. Por aquí ya tengo el otro lado y ahí hice un total de 19 vueltas, con la diferencia que de este lado no vamos a hacer los orificios porque de este lado es que vamos a colocar los botones. Yo lo único que hice es después de hacer las 19 vueltas, agregué 2 vueltas más con puntos bajos, sin hacer ningún orificio, únicamente 2 vueltas con puntos bajos para poder igualar al otro lado. Y aquí voy a cortar mi hilo. Una vez que hayamos cortado el hilo, ya tenemos para la parte de atrás de nuestro top. Aquí están de un lado los orificios y del otro lado donde van a ir colocados nuestros botones. Por aquí yo voy a colocar estos botones, elegí en color marrón y van a ser estas. Por aquí tengo una aguja e ingresé el hilo para empezar a coser los botones de este lado, siempre poniendo a la misma distancia de donde se encuentra el orificio. Y vamos a empezar a hacer la costura de esta forma. Ingresamos nuestra aguja por un orificio, pasamos y vamos a dejar un hilo aquí, un hilo más o menos larguito, de esta forma y continuamos con la costura. Voy a ingresar en este siguiente orificio, pasamos la aguja, ajustamos. Para asegurar el botón voy a hacer una más, ingresamos en este orificio, volvemos a pasar por ahí mismo, sacamos la aguja, ajustamos. Volvemos a pasar nuevamente por este siguiente, pasamos la aguja y ajustamos. Ahora sí ya tengo ahí mi botón bien asegurado. Con este hilo que dejamos aquí sobrante vamos a hacer un nudo. Voy a agregar uno más, doble nudo para poder asegurar. Ahora con la misma aguja que tenemos de este lado vamos a esconder el hilo. Voy a pasar de esta forma para poder esconder. Me voy a ayudar de la aguja y sacamos. Ajustamos y cortamos el hilo. Con esto ya tenemos colocado el primer botón. Y así es como lo vamos a colocar. Y vamos a repetir con los otros 2 botones.
Por aquí ya tengo colocado mis 3 botones, así es como se va a ver. Y vamos a ingresar en los orificios que hemos realizado. Como te dije, esto puede variar, a ti te puede quedar para realizar 4 botones o simplemente 2 botones, de acuerdo a la medida que tú estés trabajando. Una vez que tengamos finalizada para la parte de atrás de nuestro top, ahora vamos a hacer el borde que nos queda aquí en el centro de la copa aquí. Para eso voy a voltear el trabajo y voy a iniciar en esta esquina. Ojo, nuestro trabajo tiene que estar por delante. Voy a ingresar en esta esquina, en un punto alto ingreso el hilo. Vamos a colocar aquí lo que son las otras perlas. Para eso voy a subir con una cadena en ese mismo espacio un punto bajo. Voy a saltar aquí, visualizo este espacio de aquí, porque recuerda que en esa vuelta hicimos cuadraditos, hay en ese espacio un punto bajo. Sobre punto alto un punto bajo y en el espacio nuevamente un punto bajo. Y continúo trabajando punto bajo. Hasta llegar más o menos al centro que hay de aquí acá hasta este otro lado. Vamos a contar los puntos para poder ubicar cuál es el centro de este lado. Mi centro va a ser aquí sobre este punto alto y ahí voy a colocar mi marcador. Voy a trabajar un punto bajo más aquí y otro punto bajo aquí en el espacio antes de llegar a mi marcador. Aquí voy a colocar mis perlas. En este caso voy a colocar estas 3 donde 2 son pequeñas y una grande. Para eso vamos a estirar el hilo de esta forma, más o menos larguito. Estiramos, quitamos el crochet y voy a utilizar mi crochet de punta fina. Voy a ingresar primero la perla y voy a pasar el hilo de esta forma para que la perla quede ahí abajo. Nuevamente agarro ahora la perla grande que va a quedar en el centro. Paso el hilo de esta forma y ahí tenemos la segunda. Y agarro ahora la pequeña, vuelvo a ingresar en el crochet y pasamos por el hilo. Ya tenemos ahí los 3 juntos. Vuelvo a ingresar el crochet y ahora sí ajustamos, jalamos de esta forma para que esto pueda quedar bien ajustado las 3 perlas. Ahora voy a quitar el marcador y me voy a saltar ese espacio donde estaba el marcador y me salto aquí y hago un punto deslizado, asegurando bien las perlas, ajustamos y así es como nos van a quedar los 3. Y continúo trabajando punto bajo, en este caso tengo que trabajar un punto bajo aquí sobre punto alto y en este espacio un punto bajo y sobre punto alto otro punto bajo. Así hasta llegar al centro de donde estábamos haciendo disminución y así es como se va a ver nuestras perlitas. Nuevamente aquí estoy llegando al centro, aquí me falta hacer un punto bajo y aquí en este centro un punto bajo más. Ahí voy a agregar nuevamente perlas. Voy a estirar nuevamente largo con el crochet el hilo y aquí voy a colocar 3 perlas grandes. Para eso nuevamente me ayuda este crochet de punta más fina. Pasamos de igual forma como hicimos con las otras perlas. Tenemos 1, vuelvo a ingresar este siguiente, tenemos 2 y vuelvo a ingresar este otro y tenemos 3. Una vez que tengamos ahí los 3, ingresamos el crochet que estamos tejiendo y ajustamos nuevamente. Ajustamos y vamos a hacer un punto bajo ahí mismo en ese espacio grande, aquí un punto bajo, asegurando bien nuestras perlas. Y así es como nos va a quedar el del centro y continúo haciendo punto bajo en cada espacio. Ahí están los 3. Y continúo haciendo punto bajo hasta llegar al otro centro de este espacio para repetir lo que hicimos al colocar las primeras perlas. Y así es como nos va a quedar colocado las perlas aquí en la parte de arriba.
Ahora voy a continuar haciendo punto bajo en cada espacio disponible. Aquí me queda hacer uno, aquí sobre punto alto, aquí en este espacio, aquí sobre punto alto. Ahora estoy girando y trabajando la zona de la copa, punto bajo. Continuamos haciendo eso mismo hasta llegar a la unión, que es la parte baja de aquí en esta parte baja. Por aquí ya llegué aquí en esta parte baja en el centro haciendo puntos bajos. Lo único que voy a hacer es saltarme este espacio grande de aquí de frente. Me voy a saltar este espacio y hago punto bajo sobre punto alto y punto bajo en el espacio. Continúo trabajando punto bajo en cada espacio disponible como corresponde hasta finalizar. Ya he finalizado por aquí de esta segunda copa trabajando los puntos bajos y ya llegué aquí al final y voy a ingresar en este primer punto bajo y hago un punto deslizado y ahí cortamos nuestro hilo. Con esto ya tenemos casi finalizado nuestro top y hemos trabajado todo el borde y colocado aquí estos detalles en la parte de arriba. Ahora lo que yo voy a hacer es trabajar una florecita que voy a colocar en la parte de arriba de mi copa. Para eso voy a utilizar mi perla pequeña que va a ir en el centro de mi flor y antes de iniciar a tejer vamos a ingresar en el hilo de esta forma. Pasamos el hilo y pasamos la perla y ahí ya tenemos dentro del hilo antes de iniciar con la flor. Ahora sí agarramos nuestro crochet, hacemos nuestro nudo y vamos a tejer un total de 6 cadenas. Una vez que tengamos las 6 cadenas, vamos a acercar ahora sí nuestra perla de esta forma. Y una vez que tengamos cerca, vamos a ingresar en la primera cadena y hacemos punto deslizado. De esta forma ya queda en el centro la perla. Subimos con una cadena y en el espacio, en el orificio grande, vamos a empezar a tejer puntos bajos. Aquí tenemos el primer punto bajo. En ese mismo espacio, un segundo, y así vamos a tejer en toda la vuelta hasta obtener un total de 8 puntos bajos. Aquí ya tengo mis 8 puntos bajos y para finalizar voy a ingresar en este primero y hago un punto deslizado. Con esto ya tengo la base de mi flor y con la perla ahí que quede en el centro. Voy a subir con 3 cadenas y en ese mismo espacio ingreso y hago un total de 5 puntos altos. Una vez finalizado, contando con las 3 cadenas, obtengo un total de 5. Hago 2 cadenas y me salto al siguiente espacio y hago un punto deslizado. Ahí agrego 3 cadenas lazada y en ese mismo espacio repito trabajando 4 puntos altos. Contando con estas 3 cadenas sería un total de 5. Estos van a ser los pétalos de nuestra flor. Repito 2 cadenas, me salto al siguiente espacio y hago un punto deslizado. Subo con 3 cadenas y ahí mismo nuevamente 4 puntos altos. Y así hasta obtener un total de 8 pétalos con esta cantidad de puntos altos repitiendo el patrón.
Aquí estoy trabajando mi último pétalo, que sería el octavo pétalo. Me queda aquí hacer 2 cadenas y me salto aquí a este primer espacio donde inicié con el primer pétalo, ingreso y hago un punto deslizado. Con esto ya tenemos finalizada nuestra flor. Y así es como nos va a quedar. Aquí voy a cortar el hilo, pero dejando una tira larga porque con eso mismo vamos a hacer la costura en el top. Sacamos el hilo y ajustamos. Vamos a repetir una segunda flor. Acá tenemos la primera y vamos a hacer una más. Ahora con nuestra aguja lanera vamos a ingresar este hilo que cortamos largo para empezar la costura en el top. Por aquí ya tengo yo esta flor y ahí hice la costura en la parte de arriba del top y aquí lo vamos a hacer juntas este segundo, aquí en esta parte de arriba. Para eso primero vamos a voltear nuestra flor y voy a ingresar aquí en esta parte baja de donde hicimos los puntos bajos al iniciar la flor y voy a ingresar de esta forma para que el hilo me quede en esta parte. Ahora sí empiezo con la costura, acomodamos bien la flor y voy a empezar a hacer la costura de esta forma, ingresando en cada espacio de la copa, pasamos aguja y pasando también por esta parte de los orificios que encuentre en esta parte donde hicimos los puntos bajos en la flor. Y de esta forma vamos a ir haciendo la costura tal como te lo muestro aquí. Te dejo el video completo, esta parte completa para que lo puedas hacer. Una vez que hayamos finalizado, cortamos el hilo y ya tenemos ahí colocada nuestra flor. Repites lo mismo en el otro lado y así es como nos va a quedar. Y con esto ya tenemos finalizado nuestro top. Ahora queda esconder los hilos y aquí tenemos el resultado final con los detalles de las perlas, esta florecita que le he colocado, en el borde también que tenemos aquí las perlas que hemos colocado, la variación de punto y así es como se ve por detrás nuestro top. Aquí los botones que colocamos en la parte de atrás. Así que espero que les guste mucho este video tutorial. No olvides dejarme en los comentarios cualquier duda que puedas tener, suscribirte a mi canal para ver más videos y dejar tu me gusta en este para saber que te encantó este video tutorial y este diseño de top. También no olvides dejarme en los comentarios en qué color la vas a realizar. Así que nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.